Buen día, en este video explicaré el procedimiento para calcular las variaciones del costo indirecto de fabricación en un sistema de costos estándar. Lo primero es presentar la información que suministra el ejercicio con respecto al CIF. Este ejercicio particular presenta un presupuesto CIF dividido en dos categorías, el costo fijo y el costo variable. La suma de estos dos costos es lo que conocemos entonces como el CIF total. Esta clasificación va a tener una forma particular, va a tener una implicación particular en el cálculo de la variación del presupuesto. También conocemos a partir del ejercicio el número de horas de mano de obra directa presupuestadas. Este número de horas de mano de obra presupuestadas representa la capacidad instalada que tiene la planta de producción o que tiene la empresa. También conocemos los costos indirectos de fabricación reales, que se corresponden a los pagos reales hechos durante el periodo con respecto a los ítems clasificados como CIF. Este ejercicio plantea entonces que la compañía aplica los costos indirectos con base en las horas de mano de obra directa. Eso quiere decir que la asignación del CIF se hace en función de las horas de mano de obra directa que se hayan utilizado. Por eso es importante tener a la mano o disponible información relevante sobre la mano de obra, dado que se vuelve la base de aplicación. ¿Qué información es relevante en este aspecto? Conocer primero el estándar de horas usadas por unidad por cada uno de los procesos. Esta información pues está suministrada a partir del estándar definido para la empresa. También es importante conocer las unidades equivalentes empezadas o fabricadas en cada uno de los procesos. Luego es a partir de esta información que puedo calcular la cantidad de horas que por estándar se debieron haber asignado al producto en proceso. ¿Cómo se calcula? Tomando el estándar por unidad, multiplicándolo por la cantidad equivalente fabricada. Esto es lo que vamos a llamar aquí como las horas estándar. Y por último tenemos la cantidad de horas reales usadas, es decir, las registradas en la planta de producción durante el periodo. Con esa información calculamos lo que vamos a llamar la tasa estándar o que llamaríamos también tarifa presupuestada estándar. Esta tasa estándar es una medida que permite la asignación del presupuesto CIF al proceso de producción de acuerdo a la base definida de aplicación. En este ejemplo, la mano de obra o la cantidad de mano de obra directa, de horas de mano de obra directa. ¿Cómo se calcula? Pues vamos a tomar el CIF total presupuestado y lo vamos a dividir entre la base de aplicación. Es decir, vamos a tomar este CIF total y lo dividimos entre las horas de mano de obra presupuestadas. Esta tarifa entonces es la relación de el costo indirecto de fabricación por cada hora de mano de obra directa que yo pretendo o presupuesto asignar. Para el corte, y de igual forma lo hacemos para el proceso de costura y confección. Bien, con esas tasas estándar y con la información identificada, podemos empezar a calcular las variaciones para el CIF en este sistema de costos estándar. La primera que vamos a calcular es la variación total o la variación neta del CIF. Variación neta del CIF. Esta variación neta del CIF se calcula. Esta variación neta del CIF se calcula tomando el CIF estándar asignado al producto en proceso menos el CIF real. ¿Cómo calculamos este CIF asignado? Este CIF asignado son las horas estándar asignadas
por la tarifa estándar de CIF. Entonces, lo que tenemos es cuánto CIF se asigna al producto en proceso. Pues se asigna en función del número de horas que asignamos, es decir, las horas estándar, multiplicado por la tarifa estándar. Eso para corte, y para costura, entonces igual tomamos las horas estándar y multiplicamos por la tarifa estándar. Bien, luego el CIF real lo traemos, por eso lo identificamos aquí, lo traemos directamente desde esta celda. Recuerden que ese CIF real ya está definido en el ejercicio. CIF real para coste y CIF real para costura. A la final, la variación neta pues es la diferencia entre el CIF estándar asignado menos el CIF real. El CIF estándar asignado menos el CIF real. Y podemos calcular la variación neta como la suma de los dos procesos. Esta variación neta total está constituida por diferentes factores que afectan el estándar de producción, que van a afectar el proceso. En este método que estamos presentando aquí, vamos a dividir esta variación neta en tres grandes grupos: la variación de eficiencia, la variación de presupuesto y la variación de capacidad instalada. Empecemos por la variación de eficiencia. La variación de eficiencia pues es la relación que existe entre las horas estándar que debieron haberse usado versus las horas reales. Esta diferencia la vamos a multiplicar por la tasa estándar que definimos previamente. Entonces, la variación de eficiencia para corte sería las horas estándar, que son las horas que asigné por estándar al producto en proceso, menos las horas que realmente estoy usando, y lo multiplico por la tasa estándar. Eso para corte. Para costura, pues entonces igual tomamos las horas estándar menos las horas reales multiplicado por la tasa estándar. Al sumar estos dos valores, pues tenemos el costo o la variación total de eficiencia. Nótese que lo que estamos viendo es una relación, un cambio entre lo que presupuesto, lo que estandarizo en la producción versus la realidad. Bien, la segunda variación que vamos a definir es la variación de presupuesto. Esta variación de presupuesto sería sencilla si nosotros no clasificáramos como un CIF fijo y un presupuesto CIF variable, porque simplemente sería tomar ese CIF presupuestado y restar el CIF real. Esa diferencia correspondería a la variación del presupuesto. En este ejercicio particular presentamos esta clasificación porque vale la pena revisar que existe pues un componente del CIF que va a variar, que se va a comportar de diferentes maneras de acuerdo al volumen de producción. Por ejemplo, materiales indirectos. Podría ser un ejemplo de que hay unos costos indirectos de fabricación que van a tener comportamientos distintos en función de la cantidad de unidades que yo fabrico. Bien, para eso voy a necesitar calcular, este CIF a base asignada, que es lo que estamos necesitando, lo vamos a dividir entonces entre el CIF presupuestado fijo más el CIF presupuestado variable por una relación de uso. Fíjense en que esta relación de uso, ya la vamos a mirar, anteriormente la llamamos NOR, lo que va a hacer es incluir dentro del proceso un componente asociado a la capacidad de instalada que se está usando en la producción. Bien, esa relación de uso que llamamos NOR se calcula tomando las horas reales y dividiéndola entre las horas de mano de obra presupuestadas, es decir, la cantidad de horas que realmente utilizo versus las que tengo disponibles en la empresa.
Para resolverlo, pues entonces hay que hacerlo. Primero, calcular la relación de uso. Esta relación de uso, entonces dijimos, es tomar las horas reales y dividirlo entre la capacidad instalada, es decir, las horas presupuestadas. Fíjese entonces que para corte estamos usando un 95% de la capacidad instalada, mientras que para costura, pues estoy usando 305.000 horas de una capacidad instalada de 229.000. ¿Qué significa? Que hay una sobreutilización de la capacidad instalada. Este presupuesto CIF a base asignada ya lo podemos calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces dijimos, componente del presupuesto CIF fijo, que lo tenemos aquí, más el componente variable por esa tasa de utilización que estamos definiendo como relación de uso. Eso nos permite calcular el presupuesto CIF a base asignada, no el presupuesto CIF sumado per se, sino el presupuesto CIF a base asignada. Lo mismo hacemos entonces para el proceso de costura y acabados. Tomamos el componente fijo, sumamos, ojo al paréntesis, el componente variable que estamos multiplicando por la relación de usos NOR. ¿Sí? Entonces piense en los materiales indirectos. Si yo uso menos de mi capacidad instalada, pues tendré que utilizar menos materiales indirectos. Si yo uso mi capacidad instalada o más, pues usaré más materiales indirectos. Por eso, esta necesidad de estimar este presupuesto CIF a una base asignada. Con eso dicho, ya podemos entonces estimar la variación de presupuesto, que será ese presupuesto CIF a base asignada menos el CIF real, lo que pagamos realmente en CIF, que está por acá. Lo propio haremos entonces para el proceso de corte de acabados. Tomo el presupuesto CIF a base asignada y le resto el CIF real. La suma de los dos constituye entonces el total de la variación de presupuesto. Por último, vamos a calcular la variación de capacidad instalada. Esta variación de capacidad instalada, pues se va a calcular con la diferencia entre la relación de uso menos 1, es decir, este NOR que calculamos previamente, lo vamos a restar a 1. Ese 1 representa el 100% de la capacidad instalada y lo multiplicamos por el CIF presupuestado. Entonces, lo que tenemos es esta relación NOR menos 1 multiplicado, ojo al paréntesis, multiplicado por este CIF indirecto fijo presupuestado. Por otro lado, pues o para el proceso de acabados, vamos a tomar este costura de acabados menos 1 y eso lo vamos a multiplicar por pues el presupuesto CIF del componente fijo. La suma de los dos procesos pues me da la variación total de la capacidad instalada. A la final, la suma de las tres variaciones, la variación de capacidad más la variación del presupuesto más la variación de eficiencia, debe darme el mismo valor que calculamos para la variación neta total. Con eso terminamos esta explicación del procedimiento de cálculos de las variaciones del costo indirecto de fabricación en un sistema de costos estándar. Recuerden que la interpretación tendremos que trabajarla en otro video.